Estamos viendo el tema de generalidades en el proceso de nulidad. Cuando hablamos de generalidades, bueno, son las reglas que vamos a emplear para cualquiera de las vías en las que tramitemos nuestro juicio de nulidad, ya sea la ordinaria, que es con la que estamos empezando, ya sea la sumaria, ya sea el juicio en línea, o ya sea el proceso con pretensión exclusiva de fondo. Vimos como primer elemento que debe de tener firma, ya sea autógrafa o ya sea electrónica. Esta obligación está contenida, o esta formalidad está contenida en el artículo 4 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Lo único que faltó comentar un poquito ahí es el tema de el representante común. ¿Eso sí lo vimos? Cuando se demande el demandante sean 2 o más personas, desde el escrito de demanda tienen la obligación de establecer a un representante común. Es decir, van a firmar 3. Carmen, Adrián e Ivonne. Pero en el mismo escrito de demanda vamos a establecer, nombramos como representante común a Ivonne, para que en las futuras promociones con la firma de Ivonne sea más que suficiente, porque ella representa a Adrián y a Carmen. ¿Se queda claro? Ahora, si no lo hacemos desde el escrito de demanda, ¿la consecuencia cuál será? Que el magistrado nombrará un representante común ante nuestra omisión. Y entonces, en lugar de Ivonne, el magistrado puede decir, pues nombro a Carmen. ¿Queda claro esta figura? Pero siempre que se hable de que intervienen 2 o más demandantes, será indispensable el nombramiento del representante común. Muy bien. Ahora, veamos la siguiente parte fundamental del juicio de nulidad. Es la que se refiere a la representación. Hablando de representante común, hay que hablar de la representación. Y para ello, ayúdeme a alguien leyendo el primer párrafo del artículo 5º de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Quién me ayuda? Profesor, ¿es el artículo 5º? Ajá, el primer párrafo. Primer párrafo, si gusta yo. Por favor. Dice, ante el tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación en su caso. Muy bien. Veamos entonces esta primer parte. Aquí nos dice que en el tribunal no procede la gestión de negocios. Recuérdenme qué es la gestión de negocios. ¿Qué es un gestor de negocios? Es el que administra, ¿no? La parte del negocio, profesor. Pues es como el representante. Es como un O llevar a representante cabo un legal mandato, ¿no, profesor? y lleva ciertas tareas. Llevar a cabo precisamente alguna actividad en favor de otra persona. Ok, pero ¿qué más? ¿Quién me está hablando? Es que como no me Víctor. prenden cámara y como no sé, me hablan todos en bola. Víctor, a ver, dígame. Sí. Decía que la gestión de negocio es finalmente llevar esa actividad en nombre o representación de otra persona. Ok. ¿Elba, tenías levantada la mano o vi mal? Ok.
Sitba López. Gracias, profesor. Buen día. Bueno, para mí la gestión o gestor de negocio sería la persona que no tiene mandato o no está obligado a ello, pero se encarga de un asunto de otra persona, tiene obligaciones de defender, bueno, no defender, sino actuar de acuerdo a los intereses del dueño del negocio. Perfecto. Así como me lo acaba de decir, está bien. No es para usted, eso es lo que dice la ley. Recuerden que cuando estudiemos figuras jurídicas, pues basémonos en lo que señala la norma. Un gestor de negocios, yo me lo explico así, a ver si a ustedes les es más fácil entenderlo. ¿Por qué no es lo que nos decía Víctor? Porque Víctor nos dice, es aquel que tiene un mandato. No, el gestor de negocios no tiene mandato. Si existiese el mandato, un contrato de mandato, pues yo soy un poderdante y el otro es el quien acepta el poder. Eso es otra cosa. El gestor de negocio, como nos acaban de señalar, es aquel que actúa a nombre y representación de una persona sin que esta persona le haya otorgado esa representación. Lo hace él por su voluntad, con la idea de ayudarlo. Es decir, no existe un contrato. Y la persona a quien está ayudando tiene que ratificar los actos realizados por el gestor. Si no los ratifica, se tienen por no hechos. Les decía, yo me lo explico esto así como diciendo, es un chismoso. Yo no le dije que haga nada y él fue y lo hizo. ¿Están de acuerdo? Cosa distinta de un mandato donde yo expresamente le pido y le otorgo el poder para que él haga a mi nombre y representación. ¿Sí queda claro? Entonces, bueno, esa sería la primera gran diferencia. Pero, ¿qué nos está diciendo este artículo? Que en el procedimiento contencioso administrativo, es decir, ante el Tribunal de Justicia, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no es posible que llegue gestor de negocio. Yo no puedo contestar la demanda, perdón, yo no puedo interponer una demanda de nulidad porque Víctor se fue de vacaciones y se le va a vencer su plazo. Y digo, pues yo que soy vecino de Víctor, interpongo la demanda. Eso sería actuar como gestor de acuerdo al mandato expreso de la ley. Eso está prohibido. En materia fiscal y administrativa, tanto procedimental como procesal, no existe la gestión de negocios. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, partiendo de ahí, siempre tiene que firmar parte interesada o su representante legal. Y vamos a ver las formas ahora de representación. ¿Cuáles serán estas formas de representación? Pues lo vamos a dividir en dos aspectos. Miren, igual este artículo nos habla de estas formas de representación, pero vamos a hacerlo del siguiente modo. Y ahorita leemos poco a poco el artículo. Piensen ustedes lo siguiente. Tenemos que existen las formas de representación como un género. Estas se van a dividir en dos rubros. Formas de representación de personas físicas y formas de representación de personas legales.
A su vez, las personas legales las vamos a dividir en dos. Persona legal privada y persona legal pública. Me dicen si puedo borrar el cuadro para empezar a explicar cada una de ellas. ¿Ya lo copiaron? Ya, Ya, pues. maestro. Ya, gracias, maestro. Veamos lo siguiente. Primero, pues vamos a hablar de la persona privada. Es decir, de la persona física, entiéndase como Adrián Polanco Polanco. ¿Estamos? ¿Cuáles son las formas de representación de las personas físicas? Esto ya lo deben de saber ustedes. ¿Cómo se representa la persona física? Por carta poder. Un supuesto es mediante una carta poder o el nombre correcto con un mandato simple. ¿Y qué requisitos debe de contener ese mandato simple para que sea perfectamente válido? Que sea por escrito, que acrediten la personalidad, bueno, comprueben toda la personalidad, su nombre, domicilio, alguna identificación oficial, la fecha y específicamente para qué es el mandato, el objeto del mandato y la vigencia, ¿no? Bueno, pero están faltando unos requisitos de Tiene que forma. tener, es nombre, domicilio, ¿cómo se llama? ¿Qué otra cosa? Sí, son las características de la persona física, ¿no? De la personalidad. Los testigos. Debe de estar suscrito ante 2 testigos. ¿Y falta otro requisito? Notario público. No, porque pues es poder simple. Ah, ok. ¿La firma? Firmas. Las firmas, pero falta algo esencial porque cuando hablamos de este mandato, debemos de entenderlo como un mandato judicial. Y tiene una característica para que tenga validez. ¿Cuál será? ¿Se requiere la aceptación de la persona a la que se le va a entregar el poder, profesor? No, en ningún mandato es necesario para que tenga validez que lo acepte el mandatario. ¿Puede ser que para que sea para pleitos y cobranzas? Bueno, pues ese es el fondo, pero yo estoy preguntando forma. A ver, leamos el artículo 5º, primer párrafo, por favor. O no, ya segundo párrafo, por favor. Dice, la representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder, firmada ante 2 testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del tribunal, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. La representación de los menores de edad. Espéreme ahí. Primer supuesto. Estamos hablando del primer supuesto de representación de la persona física es mediante mandato. Puede ser mandato simple o mandato público. Mandato público es lo que ustedes conocen como un poder notarial. Voy ante un notario, le digo que me otorguen un poder, el notario lo elabora y ya tiene validez plena. Nada más lo tengo que adjuntar al escrito de demanda y ya tendré la representación. ¿Estamos de acuerdo? Pero veamos el segundo supuesto, el que se refiere al mandato simple, comúnmente conocido como carta poder.
Pero aquí hay que entender que esto es un mandato judicial. Y al ser mandato judicial, tiene ciertas características. Y requisitos. Me decían ustedes, es que hay que establecer que es para pleitos y cobranzas. Sí, es válido, pero ese es el clausulado. ¿A qué me voy a obligar? ¿Qué es lo que voy a aceptar? ¿O cuáles son las obligaciones que me van a dar? Porque recuerden que actuar con un mandato, pues me hace responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionarle a mi representado. ¿Estamos? Entonces, tenemos que señalar lo siguiente. Este mandato. Voy a especificar que es para demandar, para ofrecer pruebas, etc. Si quiero establecer cláusula especial, pues la tendré que establecer. ¿Esto en dónde lo voy a buscar? ¿En qué ley lo van a buscar, abogados? ¿Código civil? Código civil, local o federal. Pues depende de la naturaleza de lo que voy a representar, ¿no? Federal. Federal, en el caso concreto tenemos que acudir al Código Federal. Pero no es válido si es algún asunto en la Ciudad de México, al Código de la Ciudad de México, al Código Civil de la Ciudad de México. Pero usted ¿ante quién va a actuar? ¿Ante una autoridad de qué Ah, naturaleza? una autoridad federal. Ok, gracias. Entonces es federal. ¿Sale? Tiene razón usted en lo que dice. Bueno, si es en la Ciudad de México, sí. Pero mi representación la voy a utilizar ante una autoridad federal, en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si fuese ante el tribunal local, pues también. Ahora, los estados recalcan en un 99% lo que dice el Código Federal al respecto. Incluso en sus poderes, ustedes van a leer que el notario les va a poner artículos tales y tales y tales y tales del Código Federal Civil y sus correlativos en los códigos locales. Así, o sea, vamos, no hay tanto lío en ese aspecto, pero bueno, si somos puntillosos, tendríamos que hacerlo de este modo, ¿no? ¿Y cómo lo van a buscar? En el Código Federal, ¿qué van a buscar? ¿Qué contrato? Pues puede ser desde la prestación de servicios, si es que va a estar remunerado, puede ser de representación en un momento dado nada más para que le otorgue los poderes como mandato. Bueno, en el caso concreto, lo que estamos hablando, ¿cuál sería? El de mandato. Pero si es con o sin remuneración. En el mandato puedes, no es necesario establecer ese aspecto. No, no es necesario, pero si hubiera hay que establecerlo también. Entonces un contrato de prestación. No en tu mandato. ¿No en el mandato? Sí. O sea, no va en el mismo cuerpo del contrato. No puede ir en el mismo. El objeto, el tiempo, la lana. En el contrato usted puede poner lo que quiera, pero si yo les estoy preguntando en qué apartado del Código Civil van a ir a buscarlo, el mandato de lo que estoy preguntando, y usted me contesta, pues prestación de servicios porque voy a cobrar. Bueno. No, mi pregunta es si puedo fusionar el contrato de mandato con el contrato de prestación de servicios, pero me brinqué un paso, perdón, en el contrato de mandato. En el contrato de mandato, ustedes pueden establecer, si quieren que les remuneren, también se va a establecer ahí. Pero ahorita yo estoy viendo obligaciones que voy a tener como representante. Ya después veré mis derechos. De acuerdo, gracias. ¿Cuáles? ¿Dónde lo van a buscar? ¿En qué artículo? ¿En qué parte del Código Civil? Es decir, hay cláusulas que requieren, que se llaman especiales. ¿Cómo sé yo si requiero o no una cláusula especial para actuar? Ejemplo, el poder, si yo quiero tener representación para interponer amparo, ¿requiero cláusula especial o no?
¿Qué piensan ustedes? Y dos, más de lo que piensen, se imaginen, crean, ¿dónde lo buscarían? ¿Por qué no abren su código civil? En este caso el federal. Ah, ya lo encontré. Es en el título 9 del mandato. Ahí ya empiezan disposiciones generales y hay una parte donde dice del mandato judicial del artículo es 2585 al 2594 del Código Civil Federal. Perfecto, Zenaida. Eso es lo que hay que hacer. Abrir el bendito código, buscar el mandato judicial y ver entonces qué es lo que me pide, hasta dónde puedo actuar y hasta dónde no. Ejemplo, hay ocasiones que pretenden establecer en un mandato judicial cláusulas de administración de bienes. Pues eso no será viable. Hay que atender a la naturaleza y al objeto del contrato. Esta idea de que pacta sunt servanda me permite poner en el contrato todo lo que a mí se me ocurra, no es correcta. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay disposiciones de orden público que tengo que respetar, que no queda a la voluntad de las partes. Entonces, chéquense ese articulito y con base en él pueden solicitar sus mandatos públicos o realizar ustedes sus mandatos privados. El mandato privado, que lo realice usted en su computadora, hace un escrito en una hoja de Word, tiene exactamente la misma validez que si fuese un mandato hecho ante un notario público. ¿Queda claro? ¿Cuál es el único requisito? Que el mandato privado requiere la firma, bueno, nombre, firma y domicilio de 2 testigos, que eso no lo pide el mandato público. Y a su vez, requiere que este mandato sea ratificado ante un fedatario o ante un fedatario que puede ser un notario público o el secretario de acuerdos del propio tribunal. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar mi demanda en donde se diga que Adrián Polanco le otorga un poder a Itzel, en este caso mediante una carta poder. El escrito de demanda lo tendré que firmar yo, Adrián Polanco. Itzel tendrá que sacar una cita para que yo acuda ante el secretario a ratificar el poder que le he otorgado. Una vez que lo ratifique, el secretario va a emitir un acuerdo donde diga que se tiene por perfectamente válido este poder y a partir de ese momento Itzel tendrá la representación respecto de mi caso. ¿Sí queda claro? Antes no. Si no ha sido ratificado, Itzel no es todavía mi representante. Hasta que se ratificó y se expide ese acuerdo, entonces ahora sí, Itzel podrá firmar a mi nombre y representación. ¿Queda claro? Perfecto. Veamos ahora el siguiente supuesto. Bueno, primer supuesto de representación de personas físicas, mandato. Público o privado, ya quedó. Ahora sí, me estaba leyendo el segundo supuesto, ahí mismo en este párrafo. Sí, profesor. Dice, la continuación es, la representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad, Ahí, tratándose de otros incapaces de la sucesión y del ausente. Espéreme tantito.
Ya les dije que la ley hay que leerla despacito. ¿Por qué se comen su ley como si fuese tacos de canasta? Ya les dije que hay que disfrutarla como si fuese un buen corte de carne, despacito. Ya me leyó usted una hipótesis. Vamos a ella. Los menores de edad. De acuerdo a lo que acaba de leer, ¿quién representa a los menores de edad? Quien tenga la patria potestad. Ok. Y les pregunto a ustedes, ¿quién tiene la patria potestad de los menores de edad? Los padres. Por regla general, los padres. Entonces, ¿qué documento tendremos que exhibir? El acta de Acta de nacimiento. El acta de nacimiento. Ahora, pasemos al siguiente supuesto. No lo tienen los padres. ¿Qué tendríamos que exhibir? El documento donde nos avale el juez que nosotros tenemos la patria potestad del menor. Exactamente, una declaratoria judicial donde me designen que tengo la patria potestad del menor. Ejemplo, hay ocasiones, voy a ser fatalista, mueren ambos padres en un accidente, pues se tendrá que designar otro sujeto que tenga la guardia de la custodia, la guardia de la custodia y la patria potestad. Piensen ustedes los niños expósitos, abandonados, que son acogidos por un orfelinato de asistencia pública, pues también serán ellos quienes detenten la patria potestad. Necesitamos el documento que establezca esta circunstancia. Lo común, lo normal será el acta de nacimiento, pero pues recuerden ustedes que pues no es el único caso. ¿Estamos? O bien de adopción legal, ¿no? También. Exacto. Tu documento de adopción legal, tiene usted toda la razón, donde pues, a partir de este momento se me han conferido todas las obligaciones del cuidado del menor y su patria potestad de la guardia y la custodia. Muy bien. Entonces, este segundo supuesto queda entendido. Persona física menor de edad. Va a ser representada por quien detente su patria potestad en virtud de que carece de capacidad de ejercicio. Eso sí nos queda claro. Fíjense, estamos repasando todas sus clases de Civil 2 cuando vieron personas. ¿Qué dijeron ustedes? Ya pasé Civil 2 y esto no me va a servir nunca en mi vida. Fíjense que sí. ¿Estamos? Carmen, por favor, el tercer supuesto despacito. Nada más el tercer supuesto. Ok, dice, tratándose de otros incapaces de la sucesión y del ausente, la representación se acreditará con la resolución judicial respectiva. Aquí tenemos entonces el siguiente supuesto. Hay otros incapaces. ¿Cuáles son este otro tipo de incapacidad? Jurídica estoy hablando, ¿eh? Aquellos interdictos, los que están enfermos mentales y así. Un ejemplo, ¿cuál sería, Itzel? Un paciente con retraso mental severo. Un retraso mental, un síndrome de Down, una demencia senil. Algo que les impida ejercer. Estamos hablando entonces, pero ya de mayores de edad, limitados en su capacidad de ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí pues tendrán todos los supuestos que ustedes se puedan imaginar. Para ello, Itzel, veo que esto sí lo maneja bien. Se necesita la declaratoria de interdicción emitida por un juez de lo familiar. ¿Cuál es el documento que voy a adjuntar? Esta declaratoria de estado de interdicción donde se me nombre tutor de esta persona. ¿Sí queda claro? Y al ser su tutor tengo la representación legal. Muy bien. Después de esto dijimos los ausentes, ¿no? Creo que sigue. Otros incapaces, luego
¿Habla este mismo artículo de los ausentes o no? Sí, y de la sucesión. Primero veamos el ausente, porque ya ven que el legislador es como ustedes, todo lo avienta de bulto y ya, ahí háganse pedazos. Un supuesto, para mí es distinto un ausente que un muerto, ¿no? Ok, entonces veamos este siguiente caso. El ausente. Para ello se requiere una declaratoria de ausencia. Esta hay que solicitarla igual ante juez de lo familiar y hay que cubrir ciertos requisitos. Voy a dar un ejemplo. Recuerden que esta declaratoria de ausencia puede establecerse en diversos grados, puede indicar algo, incluso declaratoria de muerte, ¿no? Una presunción ya de muerte. Mi esposa iba en el crucero hacia, no sé, hacia Cancún, y el crucero se hundió y no he vuelto a saber de ella desde hace 3 años. Pues ahí tenemos una declaratoria de ausencia, ¿no? Pero ahí llegó el SAT a quererme embargar porque la empresa estaba a nombre de, bueno, está a nombre de mi esposa. Pues ahí voy a tener que utilizar esta figura. Reitero, se tiene que tramitar ante juez de lo familiar. Y así hay muchos casos, muchos. El papá de los niños se fue a Estados Unidos a buscar fortuna y pues ya tiene 10 años y no sé nada de él. No sé si vive, si muere, si nada. ¿Estamos? Entonces puede haber muchos casos. Y ahora sí, el siguiente. Cuando se trate de sucesiones. ¿Quién representa la sucesión? El albacea. El albacea. ¿Y qué documento es el que hay que exhibir? La sentencia testamento. definitiva donde también lo ponen como albacea cuando representa, bueno, toma protesta del cargo. Ok, el nombramiento. Primero el testamento, ¿no? Porque es lo que le da la base. O sea, el de cuyos lo designó albacea. Ese es el primero. No. Pero es que Pero no depende siempre se también si designa es por parte intestada o... Sí, del que puede hizo haber el albacea testamento. en juicios intestamentarios también. Sin Ujú. Bueno, siempre hay albacea, ya sea testamentario o intestamentario. Pero incluso pensemos que hay testamento. Yo llego y le digo al juez, mira, aquí está el testamento donde me nombran albacea. ¿Qué me va a decir el magistrado? Ese documento no te sirve. Yo necesito el nombramiento que haga, ya sea un notario público, Ciudad de México, o un juez de lo familiar, donde te designe albacea y tú aceptes y protestes el cargo. Porque tú puedes decir, yo no quiero ser albacea, aunque me haya nombrado el muerto, pues ¿yo qué? ¿Sí me explico? Que a veces dicen, voy a nombrar albacea al hijo mayor porque él sí se va a encargar de repartirle a todos los hermanos. Yo no quiero ser albacea, es más, tonta ni les quito a todos. Entonces, es indispensable el nombramiento de albacea y la aceptación y protesta del cargo. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ustedes aceptan y protestan el cargo, tienen que dar garantías ante el incumplimiento de su función, porque van a administrar una masa hereditaria. Y dentro de esas cargas de administración está representar a la sucesión en los procesos donde sea parte, como es el caso en el que estamos platicando. Según yo ya no falta ninguna forma de representación de persona física. ¿Sí estoy en lo correcto? Perfecto. Continuemos. Siguiente párrafo, me parece ya habla de personas morales. Bueno, perdón. Persona legal privada siempre será representada mediante poder público. ¿Eso sí queda claro? ¿O no? Toda empresa va a ser representada mediante un mandato suscrito ante un notario público. ¿Sí quedó claro? Ahora,
Veamos la representación de las autoridades, es decir, de personas legales públicas. Y eso viene en el siguiente párrafo. ¿Me ayuda dándole lectura? Sí, profesor. Dice, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la presentación en el sistema de justicia en línea de demandas o promociones enviadas con la firma electrónica avanzada de una persona moral la hizo el administrador único o el presidente del consejo de administración de dicha persona, atendiendo a quien ocupe dicho cargo al momento de la presentación. Muy bien. Entonces ahí tenemos cómo se va a establecer esta representación, pero ahora por las autoridades. Entonces vean ustedes qué sencillo. Aquí nada más hay que señalar el sustento legal con el cual se le otorga la representación al funcionario público que está firmando. Muy bien. Ahí no hay que adjuntar documentos ni nada. ¿Queda claro? Y esto lo tendremos que buscar en las leyes orgánicas, en distintas normatividades para que esto sea válido, porque se llega a dar el caso también que de repente te firma la autoridad sin tener representación alguna. Y esto, bueno, pues como ya saben ustedes, bueno, no es que no tiene la representación legal. Se da mucho cuando son encargados de despacho. A veces firman ellos y ya se les venció el encargo porque se les encarga por 6 meses, 1 año o de manera indefinida. Ustedes tendrán que revisar siempre que quien esté firmando tenga esa facultad. Además, tienen que notar que esta facultad puede recaer en un mismo servidor público o en diversos. Para contestar demandas puede caer o normalmente cae en el director general jurídico. Pero para interponer recurso de revisión administrativa, a veces recae en el titular de la dependencia. Y hay veces que lo firma el mismo director general jurídico porque dice, pues si yo ya contesté la demanda, pues puedo hacer lo demás. Y les desechan sus revisiones. Entonces tengan ustedes mucho cuidado en ese aspecto, ya sea siendo servidores públicos o ya sea como abogados postulantes. Dígame, María del Carmen. Sí, maestro, tengo la duda nada más y lo he preguntado en varias clases, si no se ha pensado, hay iniciativa para que se tramite la firma electrónica avanzada, mancomunada o colegiada, porque en muchos casos se está violentando el principio, tanto en empresas particulares como en el sector público, que hay actos que comprometen, como por ejemplo el patrimonio o actos de dominio en el caso, como por ejemplo de algunos trámites, y eso está reservado a que se trabaje de manera colegiada o mancomunada. Y sin embargo, a la hora de otorgar o de dar de alta una firma electrónica, nada más lo permiten de forma individual. O sea, yo le quiero dar la representación a alguien efectivamente y los poderes, pero quiero limitar como por ejemplo, como se dan los poderes de administración, ¿sí? Y yo quiero realmente que ya en determinados actos quede limitado ese poder, sobre todo en actos de dominio que comprometan el patrimonio o que tengan ciertas funciones o atribuciones mayores en el caso de una autoridad. Y nunca se ha podido resolver el problema de la firma electrónica mancomunada o colegiada. Siempre recae en una sola persona. O sea, pero usted quiere que una firma sirva como se firma, como se firma una... un título de, como se firma un título de crédito o como se firma en una hipoteca o una garantía o una fianza. Pero hay muchos de estos actos que están reservados a que sean un cuerpo colegiado, un consejo de administración o por varias personas. 4 ojos ven más que 2. Y en el caso de la firma electrónica se ha prestado a muchos problemas. Pero espéreme, ¿a qué le llama usted firma electrónica colegiada? Es mi duda. No, le estoy llamando porque no existe. Mi solicitud ha sido precisamente que si no se ha pensado en el ámbito jurídico,
promover alguna iniciativa en donde exista efectivamente la firma mancomunada o la firma colegiada. Esa es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿a qué le llama eso? O sea, ¿a qué le llamo eso? A que en el caso de un título de crédito, un cheque, no lo pagan si no trae firma A y B. ¿Sí? Aunque vaya la A y sea muy importante, si yo doy indicaciones de que solamente se libere en un momento el pago de ese título con firma colegiada, mancomunada. ¿Sí? Pero es que, no espérenme. A ver, cuando yo suscribo un título de crédito, donde yo soy el deudor principal y firma de manera solidaria el fiador, ¿a eso se está refiriendo? No, me refiero a que no me pagan un cheque si no lleva firma A y B, porque así di las indicaciones. Entonces, en la firma autógrafa sí existe el I, en la firma electrónica no existe el I. Nada más es una sola gente. Y no hay posibilidades de poner un I. Sí. O sea, dos cotitulares. Pero en la firma electrónica avanzada me está usted hablando para actuar ante un juzgador. Para actuar ante un juzgador, para comprometer el patrimonio de alguien, la masa hereditaria de alguien, la albacea. Espéreme, se me aloca. Perdón, me acelero, perdón. Me habla del juez, es un supuesto. Si me habla de patrimonio es otro. No puedo contestar todo de golpe. Perdón. Ok. Ante el juez no existe eso. ¿Por qué? Le voy a platicar. Y aquí es válida su inquietud. Estamos en pañales en todo el aspecto de impartición de justicia en línea. Y en muchas cosas. Pero, por lo menos, de lo que yo sé que es procesal, no existe esta opción todavía. Porque la firma electrónica avanzada, para actuar ante un procedimiento, únicamente nos va a servir para representar la voluntad de un sujeto. Nada más se la puedo asignar a uno, no se la puedo asignar colectivamente a nadie. No sé por qué el sistema no lo permite. Pero ahorita viene así y yo le platico en el tema procesal. En el tema procesal, si yo lo hago físicamente, me tienen que firmar. Si son 10 los actores, 10 los demandantes, 10 tendrán que firmar. Y después, ellos pueden asignar un solo representante con la firma del basta. Lo mismo ocurre con la firma electrónica avanzada. Se presenta la firma de todos, nombran representante común Adrián Polanco, y si yo tengo firma electrónica, basta con que yo lo presente para que se tenga por válido. Ahí no habría problema y no veo yo la necesidad de una firma electrónica colectiva o algo por el estilo. Para comprometer patrimonio, estamos en pañales. En el único código que medio maneja algo de obligaciones electrónicas es el Código de Comercio. Y se refiere hasta el día de hoy a actos de comercio única y exclusivamente. Y está muy limitado. Incluso se utiliza muy poco en nuestro país. Entonces, ese es el otro supuesto. Pienso yo que en un futuro tendremos que avanzar, como usted ya lo está vislumbrando, a actualizar estas circunstancias. Si existe propuesta, creo que no. Estamos ahorita peleándonos a ver si vamos a ser todavía dueños del espacio aéreo. Hay cosas más importantes que se están ocupando nuestros legisladores. No sé, yo desconozco si exista alguno. Incluso habría que checar en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles que está la propuesta, si se habla de las firmas electrónicas, porque el Código de Procedimientos Civiles para Ciudad de México y Federal no te permite actuar en la vía electrónica. Entonces, estamos en pañales en ese aspecto. Creo que sería un tema muy interesante para que pueda usted desarrollarlo en una investigación de su tesis de licenciatura. Gracias, licenciado. Sí, un poquito iba no nada más a la parte de Código de Comercio, sino por lo que estamos viendo, lo fiscal. Una sola gente firma un contrato como ganador de una licitación pública internacional vía electrónica
y está comprometiendo el patrimonio de una empresa y está garantizando con una fianza el patrimonio de una empresa. En el caso de la tutela, como por ejemplo, y patria potestad, ¿a quién le corresponde? ¿Al papá y o a la mamá? Viven los dos, están casados en sociedad conyugal y nada más uno firma, ¿sí? En el caso de la sucesión, acepta en un momento dado la albacea y nada más uno firma en un momento dado y están comprometiendo la masa hereditaria, ¿sí? No sé si me explico, hay muchos casos. No. A ver. Cuando ambos padres tienen la patria potestad, con la firma de uno es más que suficiente. Eso lo decimos ahorita. ¿Y si no están de acuerdo? Bueno. ¿Cuál prevalece? Ya es otro supuesto. Es otro supuesto, sí, para pues seguir complicando. No, esa era mi pregunta, presidente, pero ya no le quito el tiempo. Más que nada era, porque sí, en varios casos he visto lo de No me quita el tiempo, pero cuando en la masa hereditaria firma la albacea y compromete un patrimonio de los herederos, y un heredero no está de acuerdo, puede exigir rendición de cuentas. O sea, en esos supuestos sí lo establece la ley. Lo que yo no veo es la firma electrónica. ¿Qué carambas tiene que ver en uno u otro? En materia familiar no hay firma electrónica. No, pero la va a haber y ahorita ya hay juicios en un todo en donde se puede enviar todo vía electrónica. ¿Quién lo manda? Y después ya las firmas electrónicas, lo vimos ahorita con la pandemia. Por eso se detuvo toda la justicia, estábamos paralizados aquí en México, por lo mismo. Porque estamos en pañales, efectivamente. Mi pregunta iba nada más sobre la firma electrónica. Y en los casos fiscales, que usted nos ponía el ejemplo de la mujer que se ahoga en el crucero, ¿sí? En lo que llega el SAT a embargar en un momento dado, y si está a nombre de la esposa de la desaparecida, tardan años en un momento dado en declararlo. Y se congela toda la operación. Por eso iba un poquito nada más, para que la justicia sea expedita nada más. Ok, bueno, pues habrá que analizarlo. Reitero, es un tema interesante, pues. Ok. hay que irlo desarrollando y nada más que enfóquelo a una sola cosa, porque... no, claro. No quiere hablar de todo. No, para nada. Y suelto el micrófono, gracias. Bueno, entonces, las personas legales públicas serán representadas mediante estatuto orgánico o acuerdo general. Y necesariamente tiene que ser señalado al momento de contestar. ¿Estamos? Entonces, piensen ustedes de ese modo. Muy bien. Siguiente párrafo, por favor. Sí, profesor. Dice, los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito al licenciado en Derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite. Ay, creo que me brinqué uno, profesor. Ay. Sí, la representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su reglamento o decreto respectivo, y en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de Entidades Paraestatales, tratándose de autoridades de las entidades federativas coordinadas, conforme lo establezcan las disposiciones locales. Ok, aquí tenemos entonces otro tipo de autoridad, que es, ustedes saben que tenemos administración pública centralizada y administración pública descentralizada. Este siguiente párrafo habla de la descentralizada, pero dense cuenta ustedes que las reglas son básicamente las mismas. Estableceremos la representación de acuerdo al estatuto o ley orgánica de cada una de ellas. ¿Queda claro? Y ahora sí, el siguiente párrafo, que aquí habla de una representación procesal. Sí, dice, los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito al licenciado en Derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponer de los autos
quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo. Muy bien. Entonces aquí tenemos una representación en términos amplios que solamente se le puede dar al licenciado en Derecho. Para el particular se le llama representante procesal. Para la autoridad se le llama delegado. ¿Cuáles son las facultades que va a tener? Puede firmar promociones de trámites, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Únicamente esas. Partiendo de esto, no puede interponer amparo. ¿Sí queda claro? Porque a veces andan firmando amparos porque dicen, ya tengo representación procesal, y no. Y esto Una también, mándame. es que yo iba a decir con respecto al amparo, porque esa es uno de los requisitos, la firma en este caso del quejoso, para que te puedan otorgar más bien para que te reciban primero el escrito, porque si no, te lo desechan. Exactamente, el amparo es un acto personalísimo. Entonces, bueno, tengan cuidado en ese aspecto. Y estas mismas facultades las tendrá el delegado de la autoridad. Pero después tiene otra forma de representación, que digo yo es la forma de representación de los pasantes, donde ya no se exige que seas licenciado titulado, sino únicamente con que tengas capacidad legal. Y ahí se te va a autorizar para oír notificaciones e imponerte de autos. Es decir, revisar el expediente. Esto último, bueno, fue reformado en el año 2010 para que ya se permitiera que los pasantes pudieran revisar un expediente. Antes del 2010, no te dejaban checar el expediente si no eras abogado titulado, como en materia penal. Ya ven que en materia penal ustedes no pueden casi ni entrar al juzgado si no tienen su cédula. Pues antes así era en materia fiscal. Eso cambió y hoy en día viene esta autorización. Entonces, todas estas formas de autorización las tienen que establecer en el escrito de demanda o en el escrito de contestación. El día de mañana que ustedes tengan que hacer sus escritos, pues ya saben cómo se van a autorizar. Si todavía son pasantes, pues lo harán con el artículo 5º, en el párrafo correspondiente, infine. Si ya son titulados, pues se van a autorizar como representantes procesales y saben ya cuáles son sus facultades. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Perfecto. Pues bueno, siendo las 9 de la mañana, les agradezco como siempre a todos y a todas su atención y nos vemos por acá dentro de 8 días. Pasen bonito fin de semana. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, maestro. Igualmente. Nos vemos.